Sin Edición. Damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Podcast Sin Edición con un tema, Meli, que mejor dicho, yo creo que nos está poniendo a pensar a todos. Sí, total. Y bueno, pues bienvenida nuevamente a Podcast Sin Edición. Ay, sí. Genial de estar aquí una vez más, retomando y con un tema muy interesante. Tú lo decías, que a todos, absolutamente a todos nos va a poner a pensar en esta hora. Retomamos, y como usted lo decía, Meli, con una pregunta que muchos se hacen por estos tiempos, y es sobre la inteligencia artificial. Si realmente esta va a ayudar a las personas o por el contrario las va a reemplazar, que ahí es donde viene, de pronto se despegan pues todos los interrogantes. Sí, tengo miedo, dicen por ahí, porque lo pone a uno a cuestionarse mucho, Sí, total. demasiado. La IA en sí está diseñada, para ya entrando en el tema, está diseñada para ayudar a las personas, pero hasta qué punto nos está ayudando y no va a llegar a reemplazarnos en algún momento y va a haber un apocalipsis tecnológico como la gente cree. Lo cierto es que si usted le pregunta a la IA, le hace esa pregunta que nos estamos haciendo hoy, puntualmente dice que la inteligencia artificial ayudará a muchas personas, pero también, ojo a esto, reemplazará algunas tareas y algunos trabajos. No es un todo o nada, es decir, deja el interrogante también abierto. Yo le pregunté a la de Google y me dice que la inteligencia artificial no reemplaza a los humanos por completo, sino que transforma sus tareas y funciona como una poderosa herramienta de asistencia que automatiza procesos, pero carece de juicio crítico, empatía y creatividad. Y abrimos el debate de una vez para preguntarles a todos ustedes qué piensan sobre la inteligencia artificial y si la usan, cómo la están usando. Y Meli, pues arranco por preguntarle, ¿qué piensa usted de la IA? El manejo que se le da, no, tú lo decías ahorita, el manejo que le estamos dando, o que personalmente yo me lo cuestiono todos los días, el manejo que personalmente le estoy dando a la IA, y hablo desde la postura de periodista, de estudiante, de personas de mi edad, de la generación Z, que estamos muy arraigados y metidos en eso, ¿no? Y da miedo, pero yo siento que es algo que nos ha ayudado bastante y nos ha permitido avanzar bueno, en esa área, ¿no? Nos ha facilitado muchas cosas en medicina, en áreas como la medicina, en cosas de matemáticas, bueno, en muchas áreas nos ha permitido adquirir muchos más conocimientos y avanzar más. Pero lo decía la IA ahorita, ella carece de empatía, de juicio, y a veces, sobre todo, pues me atrevo a decir que la juventud actual siento que tiende a dejarle incluso eso en las manos a la IA. Y Sí, eso da total. mucho miedo. Y es que mire, ellos son muy claros, la misma IA es muy clara en responder que va a ayudar a facilitar, pero me atrevería yo a decirlo que depende de nosotros en muchas ocasiones, pues qué tan reemplazables vamos a ser, porque recordemos que esto pues, es creado por la misma humanidad, Exacto. pensando en facilitar, en amplificar los recursos, los servicios, todo en un mundo que cada vez está exigiendo constantemente, pero hasta qué punto vamos a permitir que eso nos reemplace. Pues muchas profesiones ya están siendo reemplazadas. Anteriormente pues uno solicitaba en atención al cliente en cualquier entidad, en cualquier empresa, y respondía una persona. Hoy en día no lo hace una IA. O sea, ya hay muchos trabajos, muchas profesiones que están siendo reemplazadas, pero asimismo se están generando otras más que precisamente están dentro de esa área de la IA, de la tecnología y todo eso. Y usted acaba de tocar un tema importante, y es el tema de la atención al cliente, porque está dentro de esa lista. Lo que probablemente sí se ha reemplazado según la IA son las tareas repetitivas, predecibles y basadas en reglas. Por ejemplo, está la digitalización de datos, está algunos servicios de atención básica, como usted lo decía ahorita, atención al cliente, procesos administrativos simples, traducciones rutinarias y edición básica de contenido. Eso es otra cosa. Las redes sociales se inundan de creación de imágenes de IA. Y voy a decir algo que espero que la mayoría esté de acuerdo conmigo. Tranquilo. Pero esos flyers que hoy saca la IA me parecen terribles. Entonces, están muy llenos de información y siento que eso nos ha limitado a pensar a nosotros. Ya dependemos de la IA. Fácilmente uno le puede pedir como, ok, ayúdame, hazme un borrador, ayúdame a pensar cómo hacerlo, pero nos quita la creatividad a nosotros. Exacto. Yo siento que en vez de ayudarnos, nos está frenando. Pero ahí ese límite nos lo estamos poniendo nosotros mismos, porque permitimos que nos hagan todo, por pura pereza, tiempo, en fin. Pero yo creo que se nos está olvidando que es una herramienta de trabajo, más no un robot que lo hace todo. Es una máquina que está diseñada para ayudarnos, no a frenarnos y que lo haga todo. ¿En qué usa la IA? Yo
Uy, en muchas cosas. ¿Yo en qué uso la IA? Yo creo que ahorita está siendo una ayuda estupenda para todo lo que tiene que ver con mi trabajo de grado. Entonces, sobre todo en áreas académicas, ¿no? Tal vez ya no me volví a leer textos académicos de una manera tan profunda, sino que la IA se los resume a uno. Un texto de 100 páginas se lo resume en 2. Entonces siento que esas son las cosas en las que más las utilizo. Mire, y me van a perdonar los amantes de ChatGPT, pero porque lo uso mucho pidiéndole precisamente, más que todo, redacción de textos, de video a texto. Y se equivoca un montón, déjeme decirle, sí. Se equivoca muchísimo, muchísimo, y no se pueden confiar de ChatGPT. Bueno, yo me atrevería a decir que ni ninguna guía, porque si bien son herramientas que a este momento pues todas están en un proceso de transformación, de renovación, de ensayo, es decir, sí. Hasta ahorita salieron, vemos ahí que se equivocan muchísimo, lo vivo a diario pues en mi trabajo, y es algo que tengo que revisar constantemente. Es una herramienta que hay que saber manejar y que hay que ponerle la lupa y tampoco confiarse que lo va a hacer absolutamente todo. Y ahora eso es otra cosa, no cualquiera sabe manejar bien la IA o ChatGPT, y eso es algo que uno aprende, porque además de que la IA está diseñada para que le responda a uno lo que uno quiere escuchar, ella ya sigue su algoritmo de acuerdo a lo que ha hablado con usted, ella ya le responde. Es más, yo me atrevo a decir que si tú le preguntas ahora ¿quién soy?, ella te va a responder ¿quién eres tú? Y da miedo, pero ya tiene, eso es otro punto, el acceso a información que tiene eso, ¿quién recibe toda esa información? Y no todo está perdido, Melissa, no todo está perdido, porque también hay un listado, según la IA, que lo ha dicho también en estudios, que no van a ser tan fácilmente reemplazados por la IA, es decir, que seguirán necesitando de personas. Hablamos de los trabajos donde importan, es decir, la creatividad original, el criterio humano, la empatía, el liderazgo, la negociación, la confianza, la capacidad de entender, por supuestamente todo en esos contextos complejos. Ustedes, por ejemplo, y aquí viene que podemos respirar un poquito, y es que un periodista, ¿no? Por ejemplo, que investiga, un médico que acompaña, un paciente, un profesor que motiva, un comunicador que conecta con su audiencia, o un emprendedor que toma decisiones difíciles, tiene ventajas humanas y siempre las va a tener frente a la IA. Y muy evidentes, la verdad. Yo siento que eso es algo que nos ha llenado de miedo mucho a todos, incluyéndonos. El hecho de que nos reemplazan las profesiones, ¿no? Uno estudiar 5, 6, 7 años para que al final el trabajo se extinga por una IA, no se va a extinguir. Va a evolucionar, se va a transformar, pero no vamos a desaparecer, así que no se alarmen. Sí, pero sí, nos gustaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes frente a la IA? ¿En qué la utilizan? Lo vamos a estar leyendo. ¿Creen que vamos a llegar al punto en el que nos va a atender una IA, un médico IA? ¿Tú confiarías en el diagnóstico que te dé una IA? No, difícilmente. Siempre, bueno, y más ahorita que sabemos que tiene sus fallas. Sí, claro. Pero creo que siempre va a uno optar por tener, si llegáramos allá, pues la opinión de una IA y la opinión de una persona. Pero y en un futuro, más adelante. Bueno, yo creo que si llegamos allá, pues ya va a haber un avance mayor en eso, es decir, menos errores de los que pronto vemos hoy en la IA. Pero tú lo decías, y no va a seguir siendo, o va a dejar de existir ese médico que acompañe. Yo siento que eso no se puede. No se puede perder. Además, creo que en algún capítulo lo hablábamos frente a la falta de una política que regule la IA, puntualmente en procesos de educación. Porque si bien tú haces un trabajo responsable de utilizar la IA, hay gente que no, y que se lo deja absolutamente todo, y hasta qué punto hay que ponerle freno a la IA en procesos de formación. Okay. Yo siento que nos estamos, como estudiantes, caemos en el error de ser muy dependientes de la IA y de caer en eso que se llama procrastinación, porque uno sabe que lo que yo puedo demorarme haciendo 12 horas, estudiando, leyéndome un texto, bueno, sacando tal cosa, la IA lo puede hacer en 5 minutos. Entonces, eso es un reto no solamente para nosotros los estudiantes, sino también para los docentes. Total. Porque ya enseñarle a la gente que el estudiante realmente aprenda enfrentándose a esa ayuda, pero ese riesgo de la IA es un reto muy grande, la verdad. Y tú lo decías, ¿no? Eso va en la regulación que uno le dé. La IA puede ser una ayuda muy grande, pero no nos puede limitar, no puede limitar esta cabecita. Como humanos hemos inventado muchas cosas, no podemos dejar que de aquí en adelante lo haga una IA. Total.
¿Cómo podríamos, qué recomendaciones le daría a usted precisamente a esos estudiantes? O en últimas, quienes están hoy como tan dependientes de la IA. Pues es difícil. Es difícil porque yo también soy estudiante y a veces uno cae en errores así. Es saber regular las cosas y dividir las tareas. Las tareas, o sea, si yo tengo que hacer un texto basado en, o si tengo que hacer un ensayo, basado en un texto o en un libro, pues no voy a dejar de escribir yo el ensayo que tengo que hacer, pero la lectura de un libro de 200, 300 páginas me la puedo ahorrar completamente usando la IA. Más no puedo decirle a ella, hágame el artículo, el ensayo, lo que sea que tengo que hacer. Entonces saber manejarlo y saber dividir las tareas. Bueno, y eso frente al tema de educación y en algunos de trabajo, pero ¿qué me dicen los que lo cogen simplemente para mover sus redes y quizás demostrar lo que no es? Porque en últimas, eso enrarecero mucho, como la ve precisamente esa gente que sube muchas fotografías solo con IA, donde te cambia el lugar donde estás, la pinta con la que estás, las facciones de tu cara casi que perfectas, mejor dicho, hacer un trabajo estupendo con la IA en imágenes y videos. O peor aún, hacen los montajes o el edit con gente famosa, ¿no? Ya no hay necesidad de ir a buscar al famoso y pedirle una foto, sino que con la IA la tengo. Sí, total. Oye, y lo vimos en campaña, ¿no? Sí. En esas campañas como de un lado y del otro, pues se valieron de la IA para hacer ver el candidato como el que el pueblo necesita o como el enemigo del pueblo. O totalmente peor. Pero a mí no me gusta, la verdad. Yo siento que ya es darle mucha... Pues obviamente yo he hecho imágenes con IA, imágenes mías y todo. Uno le pide, bueno, edíteme esta imagen y póngale, no sé, esto, lo otro, normal. Pero yo siento que, no sé, ya le estoy vendiendo hasta mi cara a esa cosa y me da miedito. No sé la gente qué opina o la razón por la que hagan eso, ¿no? Las personas que se toman su foto, se la envían a la IA y empieza la IA, porque la IA se alimenta constantemente de la misma información que le damos, de lo mismo que recibe en internet. Entonces, entre más información le esté dando a la IA, pues más conocimiento va a tener de usted y por ende también control. Que hay gente que usa la IA como psicólogo también. ¿Y hasta qué punto usar la IA como psicólogo va a sonar raro, pero sea normal? Sí, total. O sea, ¿yo cómo le voy a contar mis problemas emocionales, psicológicos a una IA que no... Pues me puede que me diga cosas bonitas y me ayude a tomar decisiones? Bueno, eso no se quita, pero yo siento que ya la estamos humanizando. Que la misma IA lo dice, carecemos de empatía, carecemos de sentimientos, pero desafortunadamente se ve mucho y ahí es donde uno empieza a notar que se empieza a ver como una utilización inadecuada de la IA. Ver la IA como un amigo, una amiga, no, es una máquina que nos ayuda a facilitar tareas. Es una herramienta tecnológica, o esto que nos va a ayudar a facilitar, digamos, en tareas, actividades, creatividad, en fin, pero hay que tener límites con eso. Sí, exactamente. Bueno, por último, pues podríamos concluir con ese interrogante, Melissa, de que la IA finalmente pues no está diseñada para reemplazarnos, pero que depende de nosotros si lo hace o no, con el uso que le demos, porque nosotros nos vamos desplazando al mismo tiempo en que le vamos dejando a la IA que nos haga absolutamente todo. Exactamente, ella nos ayuda, pero no podemos dejar que nos reemplace, y eso depende de nosotros, no depende de la IA. No es como que ella se vaya a revelar de la noche a la mañana y nos vaya a reemplazar y nos vaya a acabar a todos, no eso depende de nosotros. Y tal vez nosotros no vivamos para darnos cuenta si nos va a reemplazar o no, pero lo sabrán la generación que viene, la verdad. Sí, total. Y bueno, vámonos con nuestro recomendado del día, como siempre es de costumbre, y hoy me tocó a mí. Y en nuestro recomendado del día les traemos este libro de Germán Castro Caicedo, La bruja, coca, política y demonio. Un libro basado en hechos de la vida real, por allá en un pueblo de Jericó, Antioquia, en nuestro país. Y bueno, cumpliendo con esa tarea, pues aquí les voy a leer un poquito. Dice, luego de haber sido prohibida y censurada por las denuncias que contiene, La bruja vuelve a aparecer con el texto íntegro de la primera edición y además con los documentos que respaldan todo lo que se revela en sus páginas. El desafuero que se cometió por parte de los jueces y algunos magistrados de Antioquia contra la libertad de expresión fue enmendado en la Corte Constitucional
cuya sala apenas revocó las arbitrarias determinaciones. Imagínate lo polémico que ha sido. Sí. El libro que describe los orígenes del narcotráfico en Colombia y sus primeros vínculos con personajes de la política divulga en la presente edición juicios, nombres propios y hechos que no habían sido relacionados antes. En una narración vivida, recogida por el autor con una grabadora, la vida de la bruja va desmadejando a través de una cadena de historias vitales. Los tres temas que comprenden este gran reportaje, coca, política y demonio, hasta lograr entrelazarlos tal como sucede en nuestro medio, porque justamente la obra es extraída de esa realidad que nos golpea. Luego de un final intenso surge el reflejo de una sociedad en decadencia, que aprisionada dentro de tres pilares de la historia, resume parte de lo que caracteriza a la Colombia de fin de siglo. La bruja, coca, política y demonio, de Germán Castro, que sea súper recomendado hoy en nuestro podcast. Polémico. Que ya tiene novela, ¿no? La bruja de Caracol Sí. Televisión, fue basada en este libro, así que bueno, los interesados, ahí está. Sí, sí es. Bueno, Leti, gracias por haberme acompañado en un nuevo capítulo de podcast sin edición. Los leemos en los comentarios qué temas les gustaría que tratáramos. Así es. Hasta la próxima. Chao, chao.